Hola, soy Mario Burgui, profesor de Geografía de la Universidad de Alcalá, y voy a presentar esta comunicación dedicada al uso de la inteligencia artificial para la codificación automática de entrevistas de investigación, en este caso concreto sobre objetivos de calidad del paisaje. Bien, como saben, la inteligencia artificial lo está revolucionando todo y también nuestro modo de investigar. Y en este caso nos parecía interesante ver su aplicación a la codificación automática de entrevistas, dado que las entrevistas son una herramienta de investigación muy utilizada en diversas disciplinas académicas. Sin embargo, el uso de esta codificación artificial es todavía incipiente. Por ello, es interesante establecer, por ejemplo, una comparación entre los resultados de esta codificación automática y la codificación manual o según criterio de experto al estilo tradicional, ¿no? Que en este caso realizamos en un estudio anterior más amplio dedicado a analizar la evolución de los paisajes de Cayo Santa María, una pequeña isla al norte de Cuba, y las entrevistas que realizamos estaban orientadas a determinar los objetivos de calidad del paisaje y también medidas específicas para los paisajes de esta isla. ¿Y esto por qué? Pues porque el Convenio Europeo del Paisaje, como referencia internacional en toda esta temática, indica que la gestión y planificación del paisaje debe hacerse contando con la participación ciudadana. De ahí que sea interesante hacer entrevistas o encuestas a agentes sociales representativos o a población en general para determinar los objetivos de calidad de los paisajes. Bien, como objetivos de esta investigación, en primer lugar, tenemos explorar las posibilidades de la inteligencia artificial para codificar automáticamente transcripciones de entrevistas, utilizando tres herramientas que ahora veremos. Analizar comparativamente las ventajas e inconvenientes de estas tres herramientas y evaluar la utilidad en su conjunto de este proceso y estas herramientas para el caso de estudio específico que les estaba presentando. Bien, un esquema general de la preparación, desarrollo y tratamiento de los datos en aquellas entrevistas que se codificaron manualmente. Vamos a verlo con mayor detalle. Por ejemplo, las características de la entrevista semiestructurada, diseñada ad hoc para este estudio y cuyos temas o preguntas principales eran los objetivos de calidad del paisaje. Aunque había flexibilidad y se daba libertad a los entrevistados para responder cómo y cuánto desearan. Se buscaba un diálogo abierto para poder analizar también informaciones no explícitas o latentes. ¿A quién se entrevistó? Bueno, representantes de los tres sectores más relacionados con el Cayo, como tienen ahí, turismo, medio ambiente y otros como arquitectos involucrados en la construcción de los hoteles, etcétera. Los temas o preguntas de esas entrevistas son estos 5 objetivos de calidad del paisaje a partir de las indicaciones del Convenio Europeo del Paisaje: conservación, restauración de paisajes, mejora, creación, difusión o sensibilización en materia de paisaje. Tendrán al final de la presentación referencias donde pueden ampliar estas informaciones y se utilizó una metodología denominada de análisis temático, donde los temas representativos o centrales del discurso eran, en nuestro caso, los 5 objetivos del paisaje que les mencionaba anteriormente, y los subtemas, en este caso, las áreas o unidades de paisaje donde esos objetivos de calidad del paisaje podían aplicarse. Diferentes áreas del Cayo: predominio biótico, abiótico, antrópico, como los hoteles de nueva construcción, y también se utilizó la determinación de tópicos y subtópicos como fragmentos de texto que tratan sobre una cuestión concreta. Es decir, aquí tenemos, como pueden ver, una jerarquía: temas, subtemas, tópicos y subtópicos, que nos llevó a determinar objetivos de calidad del paisaje, líneas de acción y medidas específicas, en una bidireccionalidad, desde los objetivos más generales a las medidas específicas, que a su vez nos permite combinar un enfoque deductivo e inductivo. Deductivo porque los objetivos de calidad del paisaje estaban determinados de forma a priorística por el investigador, como preguntas o bloques principales, pero después había libertad para que los
entrevistados respondieran libremente y esas medidas específicas que a veces nos mencionaban, cosas concretas que proponían, eh, fuimos agrupándolas mediante un enfoque inductivo en subcategorías y categorías más globales que finalmente eran los objetivos de calidad del paisaje. Bueno, con todo esto pueden ver aquí el proceso que se llevó a cabo. Contabilizamos las veces que aparecía cada código, es decir, cada propuesta o cada medida, línea de acción u objetivos más generales, aquellos que tenían mayor o menor consenso. Bien, y finalmente elaboramos unas tablas de medidas específicas, por ejemplo, de conservación, de mejora y también los objetivos de calidad del paisaje generales de conservación, mejora, restauración, etcétera, que era nuestro fin principal en esta investigación. Bueno, pero ¿cómo hacemos esto mediante inteligencia artificial o apoyándonos en la inteligencia artificial? Pues bueno, aquí tenemos las tres herramientas que hemos utilizado: Atlas-T, ChatGPT y Google Bard. Eh, en el primer caso, Atlas-T no necesita órdenes específicas. Digamos que entrando en su menú, como ven aquí, podemos decirle pinchando un botón que haga una codificación automática una vez que ya tiene el texto de la entrevista transcrito dentro del programa. Mientras que en ChatGPT y Google Bard nos encontramos la primera diferencia eh, a la hora de solicitar esa codificación automática, porque tenemos que ser muy específicos con la orden que le damos. Tenemos que redactar unos prompts u órdenes, que también existen ya cursos y sugerencias de cómo hacerlo, en el que le decimos, por ejemplo, imagine que es usted un sociólogo, está realizando una investigación, le planteamos la situación, los objetivos que se persiguen con esa codificación y luego le pedimos exactamente lo que queremos, porque si no, no nos va a dar una información adecuada. Bueno, comenzamos con la comparación en los resultados, ¿no? de esta pequeña investigación. Pues como aspectos negativos de Atlas-T podemos decir que nos devolvían muchos códigos, demasiados códigos y demasiadas categorías, a veces redundantes, como pueden ver ahí, o repetidos, o irrelevantes. No permitía reducir el número de códigos o categorías, al menos en la versión beta que está utilizando ahora Atlas-T. No aprende tras varias pruebas, es decir, no mejora en los resultados que nos ofrece, cuando ChatGPT y Google Bard sí lo hacen. Otro aspecto negativo es que, al menos en esta versión, no permite analizar muchos documentos eh, y nos dice que la información es demasiado grande. Como aspectos positivos, sin embargo, para aquellos que conozcan este software, pues obviamente es un software muy potente, nos identifica los códigos más aplicados, los que son concurrentes, es decir, que aparecen en las mismas citas, nos permite hacer esquemas, diagramas, informes muy complejos, eh, información sobre enraizamiento, es decir, el número de veces que ha aparecido cada código, lo cual nos dice algo sobre su relevancia en la entrevista. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo sí nos permitía analizar dos entrevistas breves. Eh, Tenemos el ejemplo de turista nacional, turista internacional, y en este caso sí pudimos analizar las dos a la vez y nos dio, extrañamente, pocas categorías, fue el único caso, pero luego las subcategorías o códigos eran en muchos casos irrelevantes. eh, si además luego cogemos otro ejemplo como el de la entrevista de la agencia de viajes y el gerente del hotel, tenemos 56 categorías para dos entrevistas breves, lo cual es mucho. Entonces, bueno, tiene que mejorar esa funcionalidad del número de categorías, permitir eh, seleccionarlo, ¿no? Reducirlo o ampliarlo para, para poder trabajar mejor. Pero bueno, más aspectos positivos de Atlas-T tienen aquí pues, las múltiples posibilidades que nos da una tabla de coocurrencia, donde podemos ver aquellos códigos que ocurren en las mismas citas y además nos da un coeficiente de coocurrencia, diagramas, esquemas, donde podemos relacionar visualmente los distintos códigos. Entonces, es verdad que es un software muy potente, eh, informes de códigos, ¿no? Donde los localiza exactamente con la cita
relacionada al código. Bueno, nos permite a posteriori analizar esa codificación automática de forma muy profunda, pero a posteriori. Mientras que ChatGPT y Google Bard no requieren mm, mucha, mucho conocimiento, salvo ese prompt o esa orden que les decía que debemos darle muy específicamente y, por el contrario, nos ofrecen, con poco esfuerzo, unos resultados muy ajustados en algunos casos, mucho menos redundantes que Atlas-T, con mayor claridad y acierto en este caso de estudio. Les pongo un ejemplo. Aquí la C indica código y la SC subcódigos, ¿no? Primer código, conservación del paisaje. Segundo código, restauración, mejora de paisajes. Aquí tenemos difusión, educación, creación de paisajes, prácticamente todos los códigos que nosotros habíamos establecido. Hay que decir que en la transcripción no incluíamos las preguntas, con lo cual esto lo ha deducido la herramienta, ¿no? En este caso ChatGPT. Los ha clasificado prácticamente como lo hicimos nosotros de forma manual. Dan l- las dos, tanto ChatGPT como Google Bard, dan orientaciones, textos explicativos sobre estos códigos, sugerencias. En el caso de Google Bard, incluso nos las da sin que se las pidamos, porque a ChatGPT podemos pedirle, después de que nos ofrezca los códigos, que nos sugiera cómo trabajar con ellos. Mientras que Google Bard, sorprendentemente, nos da un análisis propio, conclusiones propias de ese análisis, ejemplos de dónde aparece cada código, recomendaciones de cómo trabajar con esto. Nos permite hacer ajustes, por ejemplo, si queremos la respuesta más corta, más larga o con un lenguaje más sencillo o bien más profesional. Como negativo, pues estas dos herramientas tienen que no permiten introducir muchas palabras, ¿no? Aunque la unidad de medida son los tokens, eh, en algunos casos no pudimos analizar ni siquiera una sola de nuestras entrevistas porque eran muy largas, las entrevistas más largas no cabían, no nos la analizaba eh, completa, y a veces dan resultados diferentes con diferentes prompts o con diferentes órdenes. Entonces esto es un problema para el análisis o la investigación académica porque no nos permite replicar o comparar ese análisis y obtener los mismos resultados, incluso aunque le demos la misma orden. Y por otro lado, Google Bard, en todas esas informaciones extra que nos da, que son muy interesantes, nos dice que esos resultados que se han obtenido de esos códigos y subcódigos están en la línea de otras publicaciones sobre este mismo tema que hay en Internet, y le pedimos esas publicaciones y nos da artículos que no existen. Le pedimos la URL y no existe, o nos da una falsa, y cuando le decimos que esa información es errónea, nos dice, lo siento, solo soy un modelo de lenguaje. Entonces todo esto pues tiene que mejorar mucho, obviamente. Ahora bien, sí se puede concluir que la inteligencia artificial empieza a ser ya muy útil, un apoyo muy útil para los investigadores, aunque nunca para sustituirlos, obviamente. Todas estas herramientas, estos códigos, estos eh, análisis que nos da, debemos escudriñarlos con un criterio eh, muy crítico, con una visión y una ética profesional de investigación muy delicada, ¿no? Obviamente. Y bueno, respecto a la comparación de las tres herramientas, la sugerencia fundamental es utilizarlas de forma integradora, aprovechándonos de lo positivo de cada una de ellas para después, con nuestra visión crítica, poder obtener otras perspectivas u otros resultados añadidos, siempre pues desde nuestro punto de vista y con nuestro criterio último como orientación principal, ¿no? de la investigación. Y bien, con esto les agradezco su atención y quedo a su disposición para las preguntas que deseen realizar durante el Congreso. Y bueno, toda esta información pues la tendrán ampliada y extendida en la comunicación también. Muchas gracias.